¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Emanuel Aguirre. Bienvenido. ¿Cómo Gracias, estás, muchas Meni? gracias. Muy bien, muy bien. Emocionado de andar por acá. Ya llevo un ratito viendo tus podcasts y ya estaba que me quemaba por también estar yo. Chingón, Meni. No, pues muchas gracias por darte la oportunidad del tiempo para apoyar esta causa de seguir conociendo las profesiones de los demás y viendo qué los motiva y las experiencias para llegar a donde están. Va que va. Entonces, pues vamos comenzando. Me gustaría saber qué haces, Meni. ¿A qué te dedicas? ¿Qué hago? Bueno, ahorita soy diseñador de productos digitales. Ok. Eh, el título ha ido cambiando. Hemos pasado por diseñadores de experiencia de usuario, de producto, etcétera, etcétera. Pero básicamente ahorita estoy en una empresa de telemedicina o telesalud, Ujú. una plataforma móvil para dar servicios de salud, salud mental a personas, primero en Estados Unidos y ahora se expandió también a México. Ya llevo rato haciendo eso, pero básicamente ahorita ya llevo un poquito menos de un año en esta empresa. Ok, poquito menos de un año, pero ¿qué es lo que haces tú? Básicamente toca bastantes áreas y es como muy multidisciplinario. Es colaborar un poco con product managers, con personas de marketing, con operaciones, con los doctores tales, en recabar feedback tanto del mercado, de los usuarios, con quién vas a diseñarlos, para quién vas a diseñar los productos. Como te comentaba, al ser un servicio de telemedicina o telesalud, implica preparar tanto las plataformas que habilitan a los doctores o a los coaches a que puedan hacer sus tareas, a que puedan eh, hacerse cargo o atender a los pacientes o a los socios, como los llamamos, pero también tanto para el consumidor final, ¿no? Entonces, aplicaciones móviles, todo lo que implique aplicaciones web, gestores de contenido, etcétera, etcétera, Ujú. es meterte en cuestiones de interacción, de prototipado, de interfaz, o sea, toca como muchas ramas y también a veces incluso investigación de usuario, de mercado, todo ese tipo de cosas. O sea, tu enfoque principal no es tanto el diseño de, de cómo se va a ver la aplicación, sino cómo va a interactuar la gente con la aplicación. Sí, y es una amalgame de cosas. Últimamente o siempre ha habido como esta concepción medio errónea como del término de UX y UI, es que yo hago UX y UI, es como la UI es parte de la experiencia también, entonces es como un amalgame de muchas cosas Mm. y últimamente sí, o sea, es pensar en el entorno de quién lo va a usar, bajo qué circunstancias, todo ese tipo de cosas que va más allá nada más de lo visual, ¿no? ¿Y cómo describirías tú o qué es UI y qué es UX? Pues, como te decía, UI es como la parte más palpable y más visual de los productos. Ya está Ujú. compuesta como por componentes, interacciones, etcétera, etcétera. La experiencia ya está compuesta por muchas más cosas. Está compuesta ya por, por una combinación también que ya va más allá, incluso por ejemplo, por el servicio. Por ejemplo, la empresa en la que estoy ahorita implica que bastantes puntos y bastantes cosas estén conectadas al mismo tiempo, no nada más la interfaz, sino, por ejemplo, los entrenamientos que se le ven a las personas para que los atendamos de la manera adecuada o para que los onboardemos o puedan registrarse de manera adecuada. Ujú. Eh, o la atención y los servicios que habilitamos también junto con ingeniería para que podamos darles prescripciones, medicamentos. Entonces, eso como tal en conjunto ya hace la experiencia del usuario final. Entonces, como puedes ver, no es nada más como algo unilateral, o sea, son muchas cosas que suceden y que se complementan, que ya hacen como la experiencia, el servicio. La verdad es que la ramificación ya ha sido demasiada, ya hay ramas como de service design, etcétera, etcétera. Entonces hay gente ya como muy especializada incluso como en refinar y en crear ese tipo como de experiencias que implica así como involucramiento de muchos actores, muchos departamentos, etcétera, etcétera. Y para tú poder dedicarte a eso, ¿es una carrera como de diseño o hay otra carrera más Ah, afín? es muy variado, la verdad. A veces sí o sea, sirve un poco el tener como la sensibilidad
de haber... Yo estudié en Ciudad Juárez, en la frontera, diseño gráfico. Okay. Te ayuda para ciertas cosas, sí, el tener cierta sensibilidad o el conocer o el tener el ojo entrenado como para cosas estéticas en la aplicación. Por ejemplo, ya aprendes a identificar un poco más el peso visual, que es más estético que otra cosa, los colores, las armonías, cosas como eso. Retículas, como que todo se vea balanceado. Sin embargo, hay mucha gente, o sea, también gente que incursiona en user experience, en product design. Hay mucha gente que viene de backgrounds más de técnicos. A lo mejor gente que era desarrolladores y que de repente se decantan un poco más por mejor venir a hacer diseño. Hay personas a lo mejor que son psicólogos y comparten o conocen como mucho del comportamiento humano y entonces viene muy útil, por ejemplo, y se convierten en investigadores o a lo mejor de lleno en user experience o en product design y entonces tienen como una capacidad muy diferente como para ver el por qué usan las cosas de la manera en la que las usan las personas. Entonces eso también es interesante. Entonces no es un campo como que esté muy cerrado a sí o sí debes de estudiar diseño. O sea, hay gente que transiciona de distintas áreas, de desarrollo, de psicología, etcétera, etcétera. Y ha habido como un auge de muchas personas que han estado haciendo la transición a diseño últimamente. Vale, qué interesante, porque yo pensé que de verdad era algo más orientado a diseño. Ajá. Y que de ahí brincabas o podías brincar más a ver eso de experiencia de usuario y trabajar en... Sí, de hecho, aunque es un término o es algo como relativamente nuevo, entre comillas, o un poco más, como más, no sé, no quisiera llamarlo trendy, pero sí es algo relativamente como nuevo, en específico en México, Latinoamérica. La verdad es que, por ejemplo, incluso algunas escuelas o muchas escuelas de diseño como que no están... los programas no están todavía tan bien preparados. Apenas está viendo como un cambio para que cierto tipo de escuelas, bootcamps y demás, como que va adoptando ya cosas en base a lo que el mercado necesita. Porque algunas, yo por ejemplo, te podría decir que hace 15 años que estudié diseño, no sabíamos hacia dónde se iba moviendo la vida, el mundo, la tecnología. La web estaba todavía en pañales, estábamos como con la web 2.0 y estaba todo todavía así como en... Mira, esta aplicación ya te permite loguearte con Facebook. Y era como, wow, así, ¿qué es Facebook, no? Entonces, ha cambiado mucho las cosas y apenas ahora ya los bootcamps, las escuelas están como empezando a adoptar y a preparar a las personas ya en base a qué se necesita en el mercado versus lo que la gente usaba hace 30, 40 años. Porque te digo, las escuelas te preparan como con una preparación muy tradicional de... Si estudias diseño, tienes que ilustrar y tienes que meterte en branding y hacer logos y demás. Entonces es como muy o medio rígido, pero ya depende de ti si te vas como yendo por otra dirección, que fue en mi caso cómo se fue dando eso, ¿no? O sea, desde que estaba en la escuela y que los programas eran como muy impositivos de tienes que estudiar o usar Macromedia Flash. Y tú veías de repente a Steve Jobs que decía, no, pero ya Macromedia Flash va de salida y da lugar a muchas cosas. Y era como, si este compa dice eso, algo ha de haber, ¿no? Y ya te ibas decantando como por ir viendo otras cosas, diseño web, desarrollo, HTML, CSS. Entonces, te digo, hay maneras pues como de tú mismo ser proactivo y empezar como a salirte del molde y aprender otras cositas, que fue como el caso conmigo, quiero pensar. Ok. Fíjate que ahorita que mencionas lo de los bootcamps, platicaba también con con Gali, una amiga, sobre eso, y me decía que ella estuvo en el bootcamp de laboratoria. Sí. Y dice que ahí como que de verdad los hacían trabajar en proyectos más apegados a la realidad, pues, ¿no? O sea, donde los ponían a trabajar, los ponían a trabajar en base a requerimientos, a saber cómo implementar esos requerimientos, a trabajar en equipo, a repartir, a definir tareas a partir de ahí. Y pues no sé, no me imagino cuánto ha avanzado la escuela, por ejemplo, desde que yo terminé la universidad, sí. Que me enseñaron cosas que, o sea, yo creo que ni el 10% de las cosas que me enseñaron ahí utilizo ahora. Y sí. Yo me imagino que sí,
o sea, que las personas que están ahorita estudiando están viendo cosas que obviamente yo uso en el día a día en mi trabajo, pero pues que en aquel momento ni por aquí me pasaba que estuvieran ahí. Me imagino que ahorita a lo mejor hay carreras que se están orientando más como a esto, ¿no? Que estás Sí, platicando. sí, sí. Y cada vez, como te decía, depende mucho del lugar, del tipo de escuela. Algunos tienen la posibilidad de sí mover un poco más sus programas más rápido y adaptarse como a lo que hay fuera en el mercado. Mm. Algunos otros pasan, o sea, los procesos son tan tardados que a lo mejor si eres encargado o director de carrera de una escuela, a lo mejor puedes tardar de 5 a 10 años a que pase todo el proceso de revisión otra vez de modificación de esa como retícula o ese programa educativo. Ujú. Y de aquí a que te lo prueban, o sea, ya cambiaron las cosas infinitamente más. Entonces, Sí. sí te mentiría si te dijera que estoy familiarizado todavía, pero sí sé que se mueve como un poquito más lento. Pero hay algunas otras que ya hay carreras. Cuando yo estaba terminando la mía, justo ya empezaba a saber algunas otras en el TEC de Monterrey de multimedia y esto y lo otro. Y yo decía, Órale. chin, o sea, de que ya no me tocó. Pero estuvo bien porque ya había adoptado como un poquito más un approach como más autodidacta y de, ok, pues yo me puse a rascarle en internet y vi esto. O yo Ujú. me puse como a aprender unas cositas y la verdad es que, o sea, el internet, YouTube y todas esas herramientas, o sea, son la mejor escuela del mundo y no hay nada que no puedas encontrar ahí, que no te Sí, enseñen acá en una escuela, ¿no? definitivamente. Fíjate que tengo amigos que me han preguntado cómo, bueno, pues yo soy desarrollador de software Sí. y tengo amigos que han querido incursionar en eso y me dicen, oye, pues ¿cómo puedo aprender? Me compro un curso en Udemy, en otras de esas plataformas de cursos y yo, pero pues en YouTube hay de todas formas, sabores, o sea, hay en español, en inglés, hay gente que explica muy rápido, hay gente que explica muy lento, o sea, pues no Sí. necesitas más, pues. Y cada quien aprende como o tiene maneras distintas de absorber conocimiento. He platicado hace poquito tiempo con amigos que me dicen, es que yo soy más de lectura. Yo absorbo más post o publicaciones en Medium versus cosas visuales. Y yo soy lo contrario, yo soy a mí muéstrame un poco más un video de cómo hacer las cosas, tengo que ir conectando los puntos, Ujú. si no sé, estoy aprendiendo a editar video o a hacer X o Y cosa en alguna interfaz y tengo que ser un poquito como más visual de verlo. Entonces está padre tener como todo el abanico de opciones. Lo puedes ver en algún blog, lo puedes ver en algún feed de RSS, lo puedes ver en algún video de YouTube, en Vimeo. Está padre. La verdad es que si hubiera tenido todas esas herramientas hace 15 años, no sé, ahorita en dónde estaría. Me habría vuelto loco con tanta información, la verdad. Ya sé, yo también. Oye, ahorita me platicabas que vivías en Ciudad Juárez o viviste en Ciudad Sí, Juárez. sí, sí. Nacido y criado allá en Juárez, la tierra Órale. de Juanga. ¿Y qué tal? Estuvo bien. Estuve la mayoría o la mayor parte de mi vida allá, Ajá. hasta que tenía veintitantos años. Eh, Muy diferente. Ya después que me vine a Guadalajara, como que sí fue o sea, no un golpe en el sentido en el mal sentido de las cosas, pero sí fue una diferencia como cultural, de clima y demás, que fue como, caray, hay vida más allá del desierto. Eh, el nacer y crecer en Juárez sí te hacía como volverte de alguna manera como muy resiliente a muchas cosas que pasaban, muchas situaciones que veías. A mí me tocó, por ejemplo, toda la mentada como guerra contra el narco justo cuando entré a la escuela y Sí. pues a mí toda la familia y amigos siempre me decían, es que las fronteras siempre han sido así, las fronteras siempre han sido violentas. Y uno se casaba con eso y decía, pues es normal, ¿no? Estaba como muy normalizado todas esas cuestiones como violentas, Ok. al punto que pues tú estando en la escuela veías algo raro en la calle y decías, pues otro acontecimiento más, otro episodio más, ¿no? Pero ya cuando sales de ahí, sí es un poco sorprendente o shocking el saber que pues no es nada normal. Ujú. Y eventualmente esa fue una de las cosas que me orillaron también un poco a salirme de Juárez. Eso en combinación con el clima que está horrible, la verdad. Me encanta Juárez y tiene una vibra muy padre, tiene mucha onda. Me gusta mucho ir. Antes de pandemia me aventaba mis 3 o 4 vueltas al año todavía.
pero sí el clima también, ¿Mucho calor o mucho frío? todo. Tengo un amigo que de broma decía que no entendía por qué las personas primeramente se habían asentado ahí a vivir, qué les había gustado, y otra era que habíamos hecho tantos años allá en un lugar donde el clima claramente nos estaba queriendo matar. O sea, el frío te quiere matar, el calor te quiere matar. Entonces era como, tenía un punto, pues, tenía un punto porque estaba súper, súper caliente, 40 y tantos grados en verano, primavera, -10, -15 o más en invierno. Entonces sí se Sí. puede poner medio fuerte. O sea, pero no era un clima como muy cambiante, sino que sí tenían sus temporadas de calor y la temporada de frío. Sí, sí están como muy marcadas ciertas temporadas. Sabías que el invierno de diciembre a febrero iba a ser como Game of Thrones, haz de cuenta. O sea, de que es súper frío. Ya nada más faltaban los caminantes blancos ahí que bajaran Ajá. del norte. The winter is coming. Sí, Ajá. y el calor también. Sin embargo, entre esos inters, el clima podía ser súper cambiante y habían como hasta chistes locales de que en un día te podían caer las 4 estaciones un día. O sea, es un desierto, entonces un día te puede caer lluvia y luego rayos, relámpagos y luego puede nevar en la tarde. Y es como súper raro. O sea, había Qué días en los raro. que era muy, muy extraño y pero está padre de haber crecido en Juaritos, está padre y tiene como una diversidad cultural muy cañona por toda la gente que va y que se queda o que perseguía como el sueño americano y quería cruzar. Ujú. Gente de Sudamérica, gente de centro, sur de México también. Entonces, la verdad es que es una combinación de gente muy interesante y crecer con todo eso en primaria, secundaria, prepa, universidad, estaba padre, porque conocías gente de todos lados de México. Eso estaba padre. ¿Y a los cuántos años te viniste para Guadalajara? Me vine como a los 24 más o menos. ¿Y qué, o sea, qué te dio esa curiosidad de específicamente aquí Guadalajara? Sabes que yo estaba trabajando, había salido de la escuela, estaba trabajando en agencias de publicidad y yo traía la espinita ya de todo esto que te comentaba yo sentía que la agencia, el diseño y demás, como lo conocíamos, así como muy análogo, muy impreso, Ujú. como que ya iba un poco de salida, como que dije, estudié esto, pero no necesariamente siento que para allá se esté moviendo todo. Ujú. Y aparte en combinación estaba haciendo cosas que no me gustaban tanto. Cuando trabajas en publicidad, de repente hay muchas cosas muy remunerantes y muy padres, pero de repente hay otras no tanto, como te tiene que tocar de repente hacer el trabajo sucio, trabajas o eventualmente te involucras en política o clientes así de tienes que trabajar tal campaña para tal senador o para tal candidato a senador. Entonces son cosas Ok. que ya como que te pegaban un poco en la ética y decías de que me siento un poco sucio, ¿no? De estar haciendo esto. Ajá. Y entonces yo ya traía como la espinita de moverme como hacia algo más digital y ya me empezaba como a mover a interesar mucho. Siempre me gustó el diseño editorial mucho. Ok. De todas las ramas de diseño, branding, ilustración, etcétera, etcétera. Como que me gustaba mucho el editorial, pero también sentía que el editorial iba de salida. Decía, las revistas yo creo que en 5 o 10 años como que ya no, ahorita todavía existen, Ujú. pero me pregunto cuántas revistas hay en comparación con portales editoriales de noticias, etcétera, etcétera. Y entonces me empecé a involucrar más en diseño web, desarrollo, un poquito de front-end, así cuando andaba en pañales, HTML, no recuerdo, 4 y CSS 3, no recuerdo. Ujú. Y, y me acuerdo que platiqué o tuve un cliente con el que trabajaba ahí en particular que yo le comenté como mi dilema existencial de, oye, me gustaría irme a otro lado y no sé qué. En ese inter había un amigo que él ya había empezado un negocio acá en Querétaro, que tenía una agencia, pero él cubría la parte como técnica y de desarrollo, pero le faltaba como la parte de diseño. Entonces siempre me Ok. había dicho, o sea, yo freelanceaba con él y me decía, pues vente o nos movemos como a un punto medio, porque pues también Querétaro a mí no me gusta tanto, entonces como que lo estaba considerando, pero nunca me animé. Y creo que como que lo que terminó de darme la patadita fue una vez que te comentaba, estaba con un cliente y le comenté todo eso y me preguntó, ¿cuántos años tienes? Y le dije, no, pues 24, 20 y tantos creo. Ujú. No pasaba 25.
Y me dijo, no, hombre, estás bien chavo. Él ya tenía como 40 y tantos en ese entonces. Y me dijo, estás bien chavo. Me dijo, ahorita, si te puedo dar consejo, dijo, aprovecha, hazlo, equivócate, emprende, eh, vete, si te va mal, te regresas. Me dijo, estás bien chavo y me dijo, de grande, cuando estés grande como yo, te vas a arrepentir más de las cosas que no hiciste que de las que sí hiciste. Y como que me quedé así con la espinita y a partir de ahí como que adopté eso cuando tengo que tomar una decisión así como grande. eh, y de repente les doy ese consejo a mis amigos que los veo como indecisos de algo, Ajá. de oye, me hicieron una oferta nueva en un trabajo o me tengo que mover a tal lugar. Y le digo, esto va a ser algo de lo que te vas a arrepentir más si no lo hiciste o te vas a estar preguntando de, ¿cómo habrá sido mi vida? ¿A quién habré conocido? Etcétera, etcétera. Ajá. Les digo, si te vas a estar atormentando más la idea de que no lo hiciste, hazlo. Así, hazlo, estás chavo, te regresas si te va mal, no pasa nada. Si emprendes y te va mal, pues también ya perdiste un año, 2 años o 3. Pero como que adopté eso y eso fue lo que ya al final como que me hizo empezar a acomodar las cosas para decir, yo creo que ya Juárez ya dio, el clima está muy feo, no me gusta tanto lo que estoy haciendo. Y nos venimos para acá a emprender un ratito con una agencia pequeña de diseño y desarrollo. Con tu amigo que dices de... ¿De ¿Dónde me dijiste Querétaro, que era de Querétaro? de Querétaro, sí. Y estuvimos aquí como unos 3 4 años. Yo para esto ya pensaba que yo conocía como el know-how de todo, porque intentaba ser como una esponja y absorber todo lo que veía de las personas que venden y las que cierran los negocios. eh, Hacen esto así o hacen esto así. Entonces eso se me hacía súper padre. Pero, ay, gracias. Pero la verdad es que nadie me dijo que las cosas iban a ser súper diferentes en, en dependiendo del lugar, ¿no? O sea, una cosa es estar en Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde las cosas funcionan de una manera, Ajá. y otra es venir a Guadalajara, donde hay infinitamente muchísima competencia, competencia buena, competencia no tan buena. Ok. Eh, pero estuvo padre, como que te da muchas tablas emprender y tener tu propio negocio. Te ayuda como a, a forzarte un poco, como a ser un poco más abierta en tu comunicación, más en defender las cosas, en venderlas, en justificarlas, etcétera, etcétera. Y creo que al final, sin querer, eso pues me terminó ayudando también en trabajos posteriores, porque ya era como, ya lidié, esto ya lo viví una vez, así de alguien ya me quiso rechazar algo por esto, o un cliente ya me quiso regatear algo por esto, entonces era como, aplicabas ya como que cosas que habías aprendido, a otros trabajos nuevos. ¿Y cómo se llamaba tu agencia? Ese se llamaba Overflow, la empresa. Overflow. Sí. ¿Y te enfocabas a algo en especial? Ahí era multitask de todo. Pero más bien la publicidad que manejaban, ¿se enfocaban a algo en particular o era lo que llegara? am, Casi siempre los categorizamos como en 4 clases diferentes. Había mucho trabajo y muchas empresas que estaban buscando portales, páginas y demás, que era como muy corporativo, Ujú. como cosas más estáticas y más como para tener presencia en web. Habían otras que eran como claramente más comerciales, otras que eran como más turístico y culturales. Ujú. Y el cuarto que era como política que no podíamos escapar. Siempre había alguien que por... Nunca invertimos como tanto en publicidad y siempre había algo que por algún conocido, por posicionamiento orgánico o lo que fuera, siempre caía alguien de, oigan, andamos buscando quién rediseñe el portal de tal cosa. Y era como, bueno, está bien. Pero eran ya más organismos gubernamentales y demás. Ajá. Eh, entonces te digo que era como, los clasificábamos en esos 4, porque también eso nos permitía como tener un portafolio de proyectos que mostrar para cuando alguien buscaba algo. Era como, ok, o sea, no le mostramos 100 proyectos, era como, mira, aquí están lo que hemos hecho corporativo, etcétera, etcétera. Esto hemos hecho comercial o esto hemos hecho como turístico y cultural. Y el approach de diseño y de cómo vendíamos las cosas era como un poquito distinto. ¿Y cuánto duró la agencia? Estuvimos como unos 4 años más o menos. Sí. Ok.
El primer año fue el más difícil porque no conocíamos a nadie. Era llegar a Guadalajara así con una mano atrás, una adelante y te digo, sin invertir mucho como en publicidad pagada, que era como relativamente nuevo también. Entonces era mucho de empezar a cómo optimizamos las páginas para que suba lo más alto en las búsquedas, así de la manera más orgánica y sin casarnos con pagar dinero a Google o a cualquier buscador. Y eventualmente yo creo que después del segundo año ya despegaron más las cosas y ya habían personas y clientes que de repente ya nos recomendaban y era como, oye, tal persona o tales chavos nos sacaron la chamba, está chido, háblales. Pero era de todos modos como un poquito más tardado, ¿no? Porque no lo propiciamos tanto. La parte comercial o la parte como de las ventas, la verdad es algo que sí, hasta la fecha, mis respetos, o sea, es como el rol o el tipo como de soft skills que yo quisiera tener más, porque tengo amigos o personas que son o que se dedican a eso, partes como comerciales o de ventas, y yo digo, o sea, esas personas pueden hacer lo que quieran en la vida, o sea, vender lo que sea. Lo que sea, le venden una Biblia al diablo, así que te lo juro porque es algo que a veces luego algunos de nosotros no tenemos como ese skill de vender, de justificar, de ser como súper, no sé, como llevadero y súper así natural. Y sí estoy convencido en que la verdad para hacer funcionar un negocio, esa parte es así de que muy, 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 muy esencial. Okay. Oye, y ya, hablando un poquito más en el área como más personal, ¿cómo fue tu transición o sea, sé que tomaste la decisión de venirte de Hollis para acá para poner tu agencia y que te asociaste con tu amigo, Sí. pero ¿cómo fue para ti esa transición de dejo mi casa, mi hogar, mi familia que estaba en Juárez y me vengo a una ciudad donde pues no conozco, tienen otras formas de ser, no sé, sin una casa, a lo mejor no tenías como que un trabajo fijo porque, o sea, o sea, tenías tu agencia? Uh-huh. O sea, ¿cómo fue eso para ti? ¿Sabes qué? Creo que hubo algunas cositas que lo hizo un poquito más fácil. Yo cuando dejé Juárez ya no vivía con mi familia. Mi familia ya hacía 3, 4 años que habían jubilado a mi papá y se había ido a un poquito más al sur de Chihuahua. Okay. Se llama Parral. Viven ahí todavía. Entonces ya era como medianamente independiente porque trabajaba, sacaba cositas y demás. Entonces ya estaba como acostumbrado a estar solo. Pero sí, de todos modos, sí fue como dejar todo lo que tenía, porque fue de vender carro, vender esto, vender lo otro, etcétera, etcétera. Me traje el perro en su momento, desde que tenía un perro gigante, me lo traje para acá. Conseguir casa, casi casi llegué a ciegas. Un par de amigos por ahí nos habilitaron a unos roomies y a mí una casa que por pura casualidad terminó estando céntrica o muy bien ubicada en Guadalajara. Ahora que lo pienso, pudo haber salido súper caótico eso, a lo mejor bien lejos. Pero te digo, los primeros meses o sea, fue una combinación, o sea, no fue tan difícil, siento que fue un poquito más dulce que agrio porque el clima, o sea, súper delicioso Guadalajara, llegamos en febrero, marzo, que estaba súper rico, o sea, veníamos allá de menos 10 grados y fue así como, ¿qué onda acá? O sea, ¿por qué está tan rico el clima? Y luego junio, clima rico, y luego septiembre, clima rico, entonces el clima, todo ese tipo de cosas lo hizo súper fácil. La cuestión de lo del negocio o la presión así como por hacer que las cosas funcionaran, pues sí le agregaba como un poquito de estrés. Entonces, como te decía, el primer año fue difícil. De repente la comida también sacaba de onda. Pero lo que ayudaba mucho también es que hubo como una ola de gente que emigrado se venía mucho para Guadalajara. Entonces habían grupos como de 10, 12 personas que todos eran de, oye, un amigo que salió en la universidad hace un año y se vino para acá y conoce a otros 3 y estos conocen a otros 2 y de repente había como un grupito de gente que era de que cada semana carne asada o nos juntábamos. Entonces como que la transición fue muy, muy fácil, la verdad. No fue tan difícil como pensarías y el hecho de haber estado en Juárez ya viviendo solo como que también lo hizo fácil. O sea, no es como que haya dejado a
mi familia nuclear o algo por el estilo. O sea, pasé de estar solo en un lugar a estar solo en otro, entonces como que no fue tan difícil. ¿Y así era tu mentalidad cuando tomaste la decisión y ejecutaste ese plan de venirte para acá? O sea, traías en mente, o sea, nunca pensaste en esa como en pasar como adversidades a la hora de estarte acomodando acá, así. O sea, también traías una mentalidad muy relajada. Sí, la verdad, ahora que lo pienso, digo, yo siempre soy o he intentado ser como súper meticuloso y siempre quiero como, a veces a lo mejor puedo pecar como muy de cuadrado, pero esa vez sí creo que fue de que me puse un deadline así de lo que junte dinero de aquí a tal fecha y eso me llevo. Entonces no tenía como tal algo súper planeado, de repente improvisaba mucho sobre la marcha, perdón. Y sí, de repente te tenías que amarrar un poquito más así de, pues no gasto tanto dinero o no como tanto fuera, etcétera, etcétera. Pero, pero no sé, eventualmente ya se fueron dando las cosas. Digo, fueron 4 años de estar con la empresa hasta que después también se fueron como desbloqueando algunas otras y ya me empecé a involucrar en otro tipo de empresas y decidí ya dejarlo porque la verdad es que sí consume mucho tiempo. También esa es una realidad de que si quieres ser emprendedor, consume mucho tiempo el buscar las oportunidades, el perseguirlas, el navegar como entre todos las complejidades de las que te ponen los sistemas. Si eres un empleador, si quieres tener empleados, los registros, impuestos, etcétera, etcétera. Entonces es difícil y es algo que me di cuenta o que yo criticaba mucho cuando estaba allá y tenía 20, 24 años. Veía, por ejemplo, cómo administraban las empresas algunas personas y de repente decía, es que el outsourcing es lo peor, o es que esto es lo peor, o es que por qué hacen esto así, o por qué nos pagan con el mínimo. Y después cuando me vine acá dije, es que está bien difícil. Y ya después decía, ¿cómo mantenían ellos una agencia de publicidad de 10, 12, 15 personas? Era súper difícil, o sea, implicaba entonces que tuvieras que tenerlos a todos en regla, con seguro. El empleado nunca tiene ninguna garantía, o sea, protegen mucho al empleado, pero el empleador, pues en realidad no tienes tú nada, o sea, no estás ni asegurado, etcétera, etcétera. Entonces sí, después como que fue abrir un poco los ojos a decir, ok, o sea, ya entiendo más cosas, o sea, ya entiendo el por qué ciertos emprendedores hacen lo que hacen, o sea, tienen que recaer en ciertas prácticas como para decir, uy, a lo mejor outsourceo a los empleados mejor y aseguro pues tener la posibilidad de darle empleo a 10, 15 personas versus tener a 2, 3 contratados que me va a salir súper carísimo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no estaba tan consciente hasta que ya me vine acá y empecé a hacer cosas y ahora tienes que hacer esto y ahora tienes que hacer lo otro e impuestos y contratación, dinero, dinero, dinero. Entonces, ese tipo de cosas que como que te abre los ojos ya el aventarte a emprender en algo. Y eso fue en parte lo que te hizo decir, bueno, pues dejamos la agencia y hacemos otra cosa. Sí, creo que ya al cabo de los 3, 4 años, la verdad es que el intentar como estar en todo y como que también los altibajos de que había un mes que te puede ir súper bien y hay otro mes que te va un poco peor, etcétera, etcétera. Como que la estabilidad era algo que la desestabilidad más bien, inestabilidad, era algo que no me gustaba y eventualmente digo que se me dio la oportunidad de entrar a una empresa ya de tecnología, Wiseline, y fue ahí que entonces dije, estaría padre enfocarme otra vez en lo que empecé haciendo, o sea, en diseñar, en empezar como a aprender o seguir desarrollando skills o conocimientos, porque sentía un poco que ya estaba como estancado por querer sacar prospección, por vender, por cotizar, por corretear pagos, etcétera, etcétera, y ya se había convertido en algo como más administrativo. Y 4 años de eso como que ya era muy cansado. No digo que a lo mejor a futuro no lo haga, quizá o sea, estaría padre, no necesariamente algo de ese giro, a lo mejor algo diferente, pero, pero sí es pesadito. Entonces eventualmente esa combinación de cosas por 4 años como que dije, uy, está difícil y eventualmente mejor opté por enfocarme ya en otra vez puro diseño. Ay, qué chido. Entonces, entraste a trabajar a Wiseline, que es una empresa de tecnología. Okay. Sí. Entré a Wiseline, que curiosamente te digo, por ejemplo, ellos tenían un programa que era como relativamente nuevo, educativo, de Academy.
Y otra vez como regresando a lo que te platicaba, ¿no? O sea, su approach era un poco más real y aplicado a lo que íbamos a usar en el día a día. Y entonces ya era como conectar los puntos entre todo lo que ya venía haciendo de hacía 8, 9, 10 años con desarrollo web, aplicaciones, etcétera, etcétera, pero ya un poco más aterrizado a lo teórico de, ya entiendo por qué hacía esto como lo hacía, ¿no? Entonces como conectar los puntos y darle como un poquito ya más de formalidad. Y, y estuvo padre porque pues ya entré a esa empresa, pero empecé a ver cómo otras personas caían y otras personas también estudiaban y luego el equipo crecía y luego de repente salía otra empresa y luego otra y entonces ya la escena en Guadalajara como de diseño fue como agarrando más auge y más tracción. Ok. Estuvo padre. Qué chido. Y ahorita ya no estás ahí. Estás trabajando en la empresa que me dices Sí, de ahorita salud. en Telesalud, en estos que serán 4 o 5 años, pues la verdad es que, digo, he cambiado o brincado como en unas 2 o 3 empresas. Eh, Especialmente en pandemia, la pandemia como que cambió mucho la manera en la que trabajabas, interactuabas. Ajá. Y como te habrás dado cuenta por todo lo que te comenté ahorita, de, por ejemplo, cuando recién me vine y el socializar y demás, como que a mí la pandemia sí me... Yo no era como tan fan de estar encerrado en casa trabajando, era como de, oh, pero es que yo sí quiero ir, pero estaba la limitante de que pues todo el mundo tenía sus propias circunstancias Ujú. de esposas, hijos, a quien tenían que cuidar y demás, y pues yo estaba como un poquito más así aislado solo, y sí ansiaba como un poquito el regresar a estar en un espacio físico, con gente, trabajando, etcétera, etcétera. Entonces tardé un poquito también como en reacostumbrarme a eso, pero ya ahorita pues ya tengo la opción un poquito de hacerlo más seguido, de trabajar con personas aunque sea un día a la semana y ya eso es, créeme que ya es como el highlight de la semana. O sea, es como trabajar de lunes a jueves para esperar no el sábado, sino el viernes a ver gente y ya te da un levantón, la verdad, eso. Está padre. O sea, trabajar de lunes a jueves desde casa, tú solo, y al viernes ya hay interacción con otras personas. Sí, más o Fíjate menos. que estaba justo en el episodio anterior, estaba platicando con una persona que se dedica creo que es wedding planner. Y le estaba platicando el por qué o sea, por qué me nació hacer el podcast. Y es que yo también soy una persona que me gusta como que estar todo el tiempo sintiendo presencia de la gente. O sea, me gusta estar en solitud a veces, un Sí. poco, pero siento que me revitaliza el estar cerca de personas que tengan como también esa vibra. Entonces, cuando se vino la pandemia, fue así de que no, pues todos a sus casas, ¿no? De estar trabajando en una oficina llena de personas, es así de que pues en tu casa, en tu cuarto, encerrado y... O sea, sigues interactuando porque pues haces videollamada con la gente, o Zoom o estas tecnologías que pues de alguna u otra forma te acercan, pero fue totalmente otra experiencia, porque a la hora de que ya digamos que se pudo volver a tener esa interacción con la gente, había un sentimiento como extraño o sea, hay gente real. O sea, estoy aquí en un Sí. cuarto con una persona, y se sentía como hasta cierto punto incómodo. Entonces, siento que sí, para mí, o sea, cambió mucho la forma de interactuar con la gente. Y fue en parte porque quise hacer este proyecto bueno, me quiero forzar a volver a tener esa interacción con la gente, a volver a tener ese acercamiento y pues ser como era antes, ¿no? Sí, y no sé si te pasó a ti también, pero algo que me pasó a mí fue que, eh, o sea, yo como que añoraba mucho el sí socializar con gente, pero también el pasar como de 0 a 100 cansaba. Era Ujú. como, ya no estamos tan acostumbrados a, a socializar 24/7 o a estar viniendo 2, 3, 4, 5 días a la oficina y de repente era como te aventabas 2 días trabajando y es como, ay caray, porque estoy súper agotado y es porque pasaste así de estar de cero con una rutina así como muy marcada en casa y demás, a de repente hablar con 20 personas al mismo tiempo, 10 o 5 y ya es como, ¿por qué me siento tan agotado hoy, no? Entonces, yo creo Sí. que sí va a tomar como rato otra vez como retomar eso, pero la verdad yo sí prefiero eso. La posibilidad o lo que te habilita a hacer es muchísimo más. O sea, yo creo que en 10 30 minutos de platicar con alguien así súper informal en un pasillo, o sea, ya te deja más que estar ahí 5 horas
intentando como forzar conversaciones con personas y demás. No sé, es como mucho más natural y así sean cosas súper simples, así de, oye, me pasó tal cosa, o noté tal cosa en la calle, o fui a ver tal película, o lo que sea, como que ya te dispara otras conversaciones así en la mente. Entonces, sí, la verdad, yo soy también team socializar, así que si me quieres invitar después para forzarte a platicar más, adelante. Adelante. Oye, qué chido. Y Manny, ¿cómo, o sea, tu trabajo te gusta? ¿Te llena lo que haces? Sí, va. Creo que te digo que sin querer fui, o la vida como que me fue llevando así por caminos en los que de repente terminé trabajando en cosas que nunca, o sea, nunca imaginé, pero desde chavito siempre como que me interesó, no sabía ni por qué, pero de repente me interesaban ciertas cosas, del sistemas operativos, software, etcétera, etcétera, pero no sabía por qué, ¿no? Y de repente cuando estaba chavito estaba el auge de aplicaciones peer-to-peer y de audio y Winamp y Napster y demás. Y de repente entonces eventualmente el haber terminado trabajando en diseño, en poder como crear cosas similares, pero aplicadas a diferentes cosas está padre. Antes de estar ahorita en Telesalud trabajaba más como en consultoría y hay mucha gente que también sataniza la consultoría porque de repente es de, ah, no, qué asco, ah, no, vas a trabajar para alguien más. Pero la verdad es que a mí me gustaba porque también te permitía como absorber como esponjita muchas cosas y familiarizarte con muchas industrias distintas. O sea, ahorita podías estar trabajando en algo de entretenimiento y de repente al día siguiente o 6 meses, un año después, en algo de finanzas o en banca en línea o algo por el estilo. Entonces, esa como diversidad estaba padre de no estar encasillado nada más en estar trabajando en una industria, sino como en estar ampliando el horizonte y decir, ah, ok, ahorita estoy trabajando en una banca en línea, rediseñando todos los portales de un banco, etcétera, etcétera. Después a lo mejor en telesalud. Entonces creo que es una carrera o es una profesión que está padre por eso, pues. O sea, cada empresa, cada proyecto es muy, muy, muy diferente. Ujú. Y llega un punto en el que a lo mejor ya llevas los productos a cierta madurez, que a lo mejor vale la pena como brincar algunos otros, pero los viajes siempre son como entretenidos, de familiarizarte con la industria, con los equipos, con los proyectos, etcétera, etcétera, evolucionar los productos y demás. Y está padre, pues, o sea, nunca te aburres, eso está padre, la verdad. Y ahorita que mencionabas tu acercamiento a los sistemas operativos y ese tipo de cosas, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la tecnología? Am, pues fue hace muchísimo tiempo creo que el internet todavía estaba en una forma súper arcaica en la que nos conectábamos con módems de teléfono y demás y todo el mundo traía Windows 95, 98. Pero tengo como muy grabado que había por ejemplo, un primo que él era como mayor que yo, unos 5 años, 6, y siempre era como mi role model porque iba como muy adelante y usaba software y cosas en la computadora, hacía cosas que de repente yo decía, este chavo ya va 20 años adelante, ¿no? Y Ujú. de repente me decía, mira, ¿conoces esta aplicación? Y yo, no, ¿qué es? No, pues es Napster, aquí bajas la música. Y yo, wow, así, no manches, y aparte chateas con gente que te pasa la música. Ajá. Y de repente era de, pero mira, pero esta otra se llama Winamp y entonces en esta, la música que bajas, te haces listas de reproducción, ¿no? Entonces era como los principios así de muchas cosas como las conocemos ahorita, como el peer-to-peer, lo multimedia, todo el streaming, etcétera, etcétera. Y sin querer, entonces ya iba como yo fijándome y me iba obsesionando con detallitos de veía el sistema operativo y Windows estaba como súper feo. Pero no sé si te acuerdas que de repente había aplicaciones y modificabas toda la apariencia del sistema. No recuerdo cómo se llamaban y era como, y ahí andaba yo, de que modificando el sistema y, aquí me gusta más cómo se ve esto. Ujú. Y y Winamp lo mismo. O sea, ese tipo como de aplicacioncitas me volaba la mente. Hasta la fecha todavía me meto como a ver galerías de cómo eran los skins porque me gustaba mucho como cómo trataban aquí los botones y cómo trataban acá el slider para bajar el volumen. Y era como, y sin querer, pues terminé trabajando en algo que deriva en eso, ¿no? Como en diseñar productos, pero esa fue como mi primera aproximación con esas computadoras súper viejísimas y Ujú. color hueso que tenían como 32 megas de RAM, Pesadísimos. pesadísimas, pero que tenían software muy, muy bonito, particularmente multimedia, porque creo que
como que el gusto por la música y demás me hacía como buscar mucho eso, de buscar aplicaciones. Había un portal que no sé si recordarás que se llama Softonic. Era un portal que tenía un top 10 de Creo que todavía aplicaciones. existe. Creo que todavía existe y no recuerdo si era español y siempre estaba yo viendo el top 10 como Ajá. para ver qué aplicación era y a lo mejor no era de audio o de multimedia, pero era como, a ver, ¿esta qué hace? Plum, descargar, instalar. Pero siempre era como muy, muy curiosillo en ese aspecto, pues. Qué chido, güey. Oye, Sí. pues la verdad es que está bien interesante porque, o sea, creo que de cierta manera hay algo de como que nos influencia desde pequeños o que ya traemos algo, a veces desde muy pequeños, a veces no tan pequeños, pero que nos lleva a hacer lo que hacemos ahorita, como que si haces memoria y dices, no manches, pues sí, como que me acuerdo como lo que dices de que, pues sí, las interfaces, como que en ese entonces me llamaban la atención y le movía y ahora pues es parte de lo que haces día a día. Eso se me hace bien interesante. He platicado con más personas y de alguna otra forma llegamos a esa conclusión de que hubo algo antes que los llevó a inconsciente o conscientemente a hallarle el gusto y la pasión por lo que hacen ahora. Y Sí. pues qué chido. A mí la neta me apasiona mucho, me encanta platicar con personas que les gusta lo que hacen. O sea, y que de veras tienen ese gusto y se nota, o sea, cuando te lo están platicando con esa emoción de que, no, pues, a detalle todas las cosas, se me hace bien chido. Y creo que tú eres una de esas personas que le gusta lo que hace. Sí, sí que sí. Quiero pensar que sí. Sí. Y oye, ¿tienes algún hobby fuera de lo que haces de trabajo? Hobby, digo, previo a la pandemia, me gustaba como mucho, procuraba viajar. La verdad es algo que puse como mucho en pausa, pero quiero retomar ya lo más pronto posible. Ujú. Em, pero creo que en pandemia también empecé a adoptar algunas cositas por ahí por el encierro. Ajá. Em, Cosas por ahí con las que resoné de repente de algunos de tus otros episodios de plantas, Ok. como empezar a clavarme un poquito más en cuestiones o cosas que a lo mejor antes ni me preocupaba como de decoración de mis espacios o de la casa. Mm. Ahora digo también qué padre está ser como diseñador de interiores. Es como toda una rama y una especialización súper. O sea, mis respetos también para los que diseñan y mueven una botella de una manera y ya te pusieron una credenza diferente y ya se ve súper mejor. Así como, wow. Y creo que, o sea, ahorita como que estoy en esa etapa de empezar como a personalizar espacios, plantas, muebles, encontrar como sentirme bien como con los espacios en los que estoy. Ujú. Pero sí te digo, quiero retomar como también el de los viajes, porque era algo que estaba súper padre, pero pues ya llegó pandemia, se interrumpió, entonces procuro de repente sí darme una escapadita 2, 3 días, pero hace falta una desconectada así de ¿Y, 2, 3 y semanas. eres más fan de viajes fuera de México o te gusta Ah, conocer aquí? a donde sea, la verdad. Algo, algo sí nada más, y creo que de nuevo regresando como a la parte de la socializada, nada más algo que sí que me di cuenta en uno de esos que me aventé solo completamente, Ujú, fue que sí disfruto como un poquito más la compañía, o sea, viajar como acompañado versus solo. ujú. Hay gente que le encanta viajar solo, la verdad, y mis respetos también para ellos, pero eh, sí, algo que disfruto es sí, a lo mejor hacer, ya sea con pareja o con amigos, pero la verdad es que solo sí, mis respetos. O sea, está padre porque conoces mucha gente y te forza como a también socializar. eh, pero no tengo como, o sea, hay muchos lugares en México o lugares que me faltan todavía conocer, entonces, pero hay otros también en Sudamérica, en otros lados del mundo, entonces la verdad es que yo estoy puesto para lo que sea. Incluso Estados Unidos hay algunos que todavía no conozco que me faltan también por ahí Mm. chequear. Fíjate que yo eh, conozco mucho de Estados Unidos, ¿no? Porque de chiquito mi papá, pues, mucho tiempo nos estuvo llevando que por California, varias ciudades de California, Las Vegas, del otro lado Nebraska, Ujú. Texas, o sea, un montón. Pero eso era, no sé, antes de los 18 años. Sí. Entonces, cuando tenía por ahí de 25, que estaba terminando la universidad, o no me acuerdo si ya estaba trabajando,
fue así como de que veía que mucha gente como que trae ese trip de que no, pues hay que viajar y vamos a, no sé, a Perú o vamos a Europa o vamos a Sí. Francia y así. Entonces, pues obviamente me daba mucha curiosidad, pero pensaba de que, oye, pero pues, o sea, realmente no conozco más que Guadalajara y Tijuana, porque viví un tiempo en Tijuana. Ajá. Este, y me empezó a dar curiosidad por conocer más, pues más México. Y empecé a, como que a ver, y empecé a viajar un poquito más en México, siempre acompañado. Y tengo ese trip de hacer un viaje yo solo. Pero hace poco fui a Los Ángeles y me tocó ir yo solo unos días. Ajá. Eh, y eso que dices ahorita me resonó de viajar solo. O sea, no es feo, porque la neta no es feo. Es una experiencia muy chida. Pero estar así, tú en solitud y tener ese viaje, como que tienes mucho tiempo de estar como que viendo en retrospectiva, o desde otro punto tu vida y decir, a ver, como que qué estoy haciendo. O no sé, a mí me pasó mucho de que hubo ratos en los que me daba como cierta nostalgia de que, bueno, pues extraño compañía, pero como por qué, ¿no? O sea, de qué forma extraño esa compañía y pues estoy yo aquí solo, pues disfruto eso de estar solo. Me acuerdo que tenía una amiga que le gustaba ir sola al cine. Ah, sí. Y no me acuerdo, yo creo que tenía como unos 20 años yo. Y en ese entonces yo decía, qué triste ir solo al cine. No tienes amigos o no te gusta la gente. Y me decía, no, pues está rico ir al cine tú solo, ¿no? Y ahora lo pienso y digo, pues la neta es que sí. O sea, sí es rico de repente decir, ay, güey, yo quiero ir solo a ver una película que a lo mejor a nadie más le gusta ir a como que a llevar a alguien a fuerzas a verla, pues me voy solo y me compro mis palomitas y estoy ahí, conmigo mismo. Fíjate que Sí. ya he visto también varias personas que piensan igual. También una amiga, yo también solía como criticarla mucho de, estás loca, ¿cómo que vas al cine sola? Pero, no sé, todavía no le he dado como la prueba a eso, pero también ha de tener ahí algo de sabrosura. De repente ir a ver una película que, como decías, a nadie le guste y que tú te la puedas aventar sin problemas. Sin embargo, lo de los viajes sí, te digo, lo probé y como que dije, lo podría hacer otra vez, pero no soy fan. Voy a procurar mejor que los próximos viajes como que cuadrarlos o con amigos o con alguien y no estar solo. Sobre todo porque a lo mejor como son viajes más largos y demás, como que de repente luego si hay algo que sale medio adverso. Por ejemplo, esta última vez o el último viaje largo que hice, pues me tocó estar atorado, de casi nos dejaban encerrados por el COVID o por la pandemia lejos de México Sí. o sea, hizo más fácil el estar con un par de amigos, buscando vuelos de regreso, estresados, pero con alguien. Entonces era haber pasado eso, pero solo yo creo que me habría arrancado así el cabello. Eh, Sí. entonces, digo, tiene sus pros y sus cons. Pero sí, yo soy team viaje acompañado, la verdad. Sí. Ah, está bien. Está bien, Manny. Pues yo creo que pues ya nos acercamos al final del capítulo. La neta Al que sí final, estuvieron chidas los temas que tocamos, muy interesantes. sí que Eh, sí. pues Manny, ¿cómo te gustaría cerrar el capítulo? No, pues nada, digo, nada más agradeciéndote el espacio. Siento que está padre y es así como medio catártico de repente platicar de cosas que a lo mejor traes en la cabeza, pero como que nunca se dan a menos que estés como en el contexto indicado, a menos que estés como en una carnita asada o con un amigo o con una cervecita. Y siento que este tipo de espacios está padre para eso, como que te hace de repente desenterrar cosas que traías por ahí y es como, es un ejercicio padre, entonces voy a seguir por ahí siguiéndote la pista para familiarizarme con eso, pero de otras personas. Ujú. Y pues nada, gracias por el tiempo también. Un chingón, Manny. Pues eso que decías de que te llaman la atención el diseño de interiores, yo creo que próximamente tendremos a alguien Uf, que va toque que ese va, tema. seguro. Voy a Chingón. estar ahí pendiente. Va, pues muchas gracias, Manny. Eso es Muchas todo. gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Va. Bye. Ay, yo qué dije.